Muy buenos días, espero se encuentren todos muy bien y acá estamos los incansables, listos para llevarles una nueva entrega llena de reflexiones y nuevos conocimientos. Soy Diego Torres y en esta ocasión hablaremos de un poco de lo que es la pérdida y el desperdicio de alimentos, algo en lo que sin duda, de una u otra forma, todos hemos contribuido. ¿O es que usted nunca ha dejado dañar alimentos en la nevera? ¿O tampoco ha dejado paquetes hasta que se vencen? ¿O en ocasiones incluso no ha dejado a media su comida? Bueno, pues hoy hablaremos de esta problemática. ¿Usted sabe o se ha preguntado alguna vez qué es la pérdida y el desperdicio de alimentos? Pues según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la pérdida y el desperdicio de alimentos hacen referencia a su merma en las etapas sucesivas de la cadena de suministro de alimentos destinados al consumo humano. Esto quiere decir que los alimentos se pierden o se desperdician en toda la cadena de suministro, desde la producción inicial hasta el consumo final de los hogares. Bien sea accidental o intencional esta disminución, en última instancia conduce a una menor disponibilidad de alimentos para todos. Cuando los alimentos se dañan o estropean antes de llegar a su fase de producto final o a la venta minorista, hablamos de pérdida de alimentos. Y esto puede presentarse debido a problemas en recolección, el almacenamiento, el embalaje, transporte, infraestructura e incluso los mecanismos de mercado como los altos precios. Por ejemplo, cuando las frutas recolectadas se caen de un camión al ser transportadas, o cuando se dejan estropear o son rechazadas por los minoristas o los consumidores, se considera desperdicio de alimentos. O cuando un establecimiento tira a la basura una caja de bananos porque tiene manchas marrones o se ven mal, se considera un desperdicio de alimentos. Bueno, y para conocer un poco más de cómo está la situación actualmente sobre el tema, tenemos a Valeria Saldaña, quien va a hacer un análisis un poco más detallado sobre este tema. Muy buenos días a todos, muchas gracias Diego. Bueno, sí, como les comentábamos anteriormente, en Colombia se pierden y se desperdician alrededor de 9,7 millones de toneladas de alimentos al año, lo cual sería suficiente para alimentar a la población de Bogotá en el mismo periodo de tiempo. Cabe tener en cuenta que de cada 3 toneladas de alimentos que se producen en el país, una tonelada termina en basura. El costo de estas pérdidas y desperdicios asciende a un total de 45.365 millones de pesos colombianos al año, tan solo en la capital, es decir, en Bogotá. Diariamente se desperdician cerca de 1.400 toneladas de alimento. Eh, Sin embargo, hay una empresa que se llama Eat Cloud, que es una plataforma que trabaja para lograr llevar alimentos que no se vendieron o que no se consumieron o que son todavía consumibles para el ser humano y manejarlos de esta manera para reducir esta pérdida de alimentos y este desperdicio. Em, En estos casos es una cifra crítica para un país como Colombia, que el 54% de su población se encuentra en una inseguridad alimentaria y que más de 2,7 millones de personas que padecen de hambre crónica no tengan que comer cuando hay tanto desperdicio de comida. Claro que si consideramos las cifras, en el país solo el 28% lo producen los hogares colombianos, cosa que es una cifra considerablemente baja a comparación con otros países como Estados Unidos, que el desperdicio de alimentos en los hogares sin preparar que van a la basura asciende al 60% de comida. Sin embargo, comparándolo con otros países de la región europea, alrededor de 88 millones de toneladas de comida generan y producen una emisión de 170 millones de toneladas de dióxido de carbono. Teniendo en cuenta solo la producción de un país como es España, 8 de cada 10 hogares reconocen tirar productos comprados sin haber sido elaborados. Esto equivale al 81,5% de hogares que tiran alimentos sin preparar, alimentos que pueden ser consumibles por otras personas de bajos recursos. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, estos datos en comparación con el documental de la Isla de las Flores, se nota la cantidad de desperdicio de alimentos que se producen por todo el mundo con un porcentaje muy grande. Y es impresionante la cantidad de comida desperdiciada que puede ser
que puede alimentar a ciudades completas, además de reducir la generación de dióxido de carbono y de esta manera ayudar no solo al objetivo de hambre cero, sino también a la acción por el clima para reducir este tipo de gases invernadero que afectan tanto para el cambio climático. Perfecto, Valeria, muchas gracias. Ya con esto tenemos un poco más de información y podemos darnos cuenta de que el problema de esto no es únicamente ese desperdicio de comida y ya, sino que también hay un trasfondo con un impacto social, económico e incluso ambiental. Pero ¿cuál es la opinión de una persona del común acerca de esta problemática? Pues para esto nuestra compañera Alison estuvo en una de las plazas de mercado más grandes de Bogotá, donde el desperdicio de comida es el pan de cada día. Qué irónico. Escuchémosla. En el día de hoy vamos a entrevistar a Óscar David Solórzano, un trabajador de Corabastos que nos contará la experiencia que se vive allí respecto al desperdicio de alimentos. Hola Óscar, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Alison. Me alegra. Quiero hacerle una pregunta respecto a su experiencia que ha vivido allí en Corabastos del tema del desperdicio de alimentos. Usted que está laborando todos los días en Corabastos, ¿cómo ve el tema del desperdicio de alimentos y cuál es su opinión acerca de esto? Pues eso a diario botan mucha comida, se ven comida hasta en estado en las canecas de basura. Y ¿qué opino? La verdad es ahí donde uno se da cuenta que es un negocio, porque hay cantidades, kilos y toneladas de comida que se desperdician, cajas enteras, lotes enteros de comida. Y donde si se pudiera distribuir por los barrios cercanos como el Amparo y Patio Bonito, toda esa zona, se daría uno cuenta que ayudaría a muchas familias. Si dejan entrar a veces a personas de escasos recursos, también se ven indígenas y todo esto, para que recojan la comida que botan en la basura, pero no es suficiente porque son muy rigurosos con eso. Y si uno quiere sacar comida para ayudarle a los demás, entregársela, no lo dejan y lo pueden estar hasta multando. ¿Y qué opina de la comida del estado en el que está? ¿Es buena o mala? La comida es buena, la comida que venden allá es buena, fresca, eh, y lo que no venden, como les mencionaba, lo botan a la caneca de la basura. Vale, Oscar, muchísimas gracias. Fue un placer hacerle la entrevista y un gusto conocerlo. Muchas gracias, muchas gracias. Para finalizar, podemos decir que desperdiciar la comida tiene su costo. Afecta a diferentes factores como los siguientes. El problema social. Según estudios, producimos un 60% más de los alimentos que necesitamos, pero cada día 40.000 personas mueren de hambre. No es una cuestión de cantidad, sino de distribución. José Esquinas dice que nuestro sistema actual no es eficiente, ni justo, ni sostenible. Un ejemplo podría ser que una persona llega al supermercado y comienza a llenar su carrito de distintos alimentos y productos. Seguramente no reflexiona mucho en cómo llegaron ahí, cómo fueron producidos, transportados y vendidos. Tampoco se pondrá a pensar en los que ya se perdieron ni en los que esta persona desperdiciará, mucho menos en las consecuencias que esto provoca. Las pérdidas de alimentos conducen también al desperdicio de recursos como la tierra, el agua, la energía e insumos. Supone de altas emisiones innecesarias de dióxido de carbono, así como un impacto negativo directo en los ingresos de los agricultores y los consumidores. Para lidiar con el problema del hambre no es porque nos haga falta producción de alimentos. Podríamos alimentar hasta 12.000 millones de personas. El problema no está en la producción, sino en el desperdicio y también en la distribución, que es inequitativa. Nuestro desperdicio necesariamente afecta a que otras personas padezcan de hambre. Hay un dicho que digo y es que entre más comida haya, más comida se desperdiciará. Otro factor importante es el problema ambiental. El desperdicio de alimentos daña el clima
el agua, la tierra y la biodiversidad. Este desperdicio hace que se produzcan emisiones de gases efecto invernadero y estos aumentan la huella del desperdicio de alimentos, causando impactos en los recursos naturales. Es un daño grave ya que son los recursos naturales de los que la humanidad depende para alimentarse. El desperdicio de alimentos es el responsable del 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Pero sabemos que si se usan y distribuyen mejor los alimentos, el 14% de todas las emisiones provenientes de la agricultura podría evitarse en el 2050. La agricultura podría compensar la emisión de 3.500 millones de toneladas de dióxido de carbono y reducir hasta un 65% los efectos negativos de la tasa de carbono sobre la seguridad alimentaria. Otro punto es la agricultura insostenible. La agricultura, ganadería, silvicultura, así como los cambios en el uso de la tierra, son responsables de aproximadamente el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente en forma del metano, del ganado y de la fertilización. Algunas prácticas agrícolas aumentan las reservas de carbono en la materia orgánica del suelo durante un periodo de duración finita, generalmente estimada en unas pocas décadas. El 30% de la tierra agrícola del mundo se utiliza para producir alimentos, que estos nunca serán consumidos, con un importante coste ambiental, ya que este desperdicio también va a contribuir a la pérdida de la calidad de las tierras, también al volumen de los caudales del agua y a la biodiversidad, por supuesto. Además, el desperdicio de una agricultura insostenible supone el consumo del 19% de los fertilizantes. Y el problema final es la huella hídrica del desperdicio de alimentos. Según explica la FAO, la huella hídrica azul, aguas subterráneas y superficiales, para la producción agrícola de desperdicios totales de alimentos es de 250 kilómetros cúbicos. Teniendo en cuenta esto, el agua azul y la huella hídrica del desperdicio de alimentos equivalen a casi 3 veces el volumen del lago de Ginebra, que este volumen equivale a 89 kilómetros cúbicos, o a la descarga anual de agua del río Volga. La fruta y la carne son los productos que más contribuyen a la pérdida de agua en el despilfarro de los alimentos. Los productos animales tienen una huella hídrica más grande por tonelada de producto que los cultivos. El desperdicio de alimentos es también un desperdicio de agua. Si la huella hídrica de una hamburguesa son 2.529 litros, imagínase el agua que se desperdicia por cada pedacito de hamburguesa que se tira a la basura. Seguramente no se puede almacenar tanta capacidad de agua desperdiciada. La mayor parte de la huella hídrica del desperdicio de alimentos proviene de la alimentación animal. El agua potable de los animales solo representa una parte menor. Y el último factor es el problema económico. Más de un tercio de los alimentos producidos en todo el mundo se pierde o se desperdicia. El costo total de la pérdida y el desperdicio de comida es de $1.000 millones, alrededor de 700.000 millones en costos ambientales y unos 900.000 millones en costos sociales. A nivel económico, las pérdidas de alimentos que pueden evitarse tienen un impacto negativo directo en los ingresos, tanto de los agricultores como de los consumidores. Y ahora le hago una pregunta. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Qué solución tomará sabiendo todo lo que anteriormente mencionamos? Muchas gracias. Bueno, se nos agotó el tiempo y para cerrar este espacio, como dice Alison, ¿usted tomará medidas para solucionar o disminuir el impacto generado por esta problemática? Los dejo con esta inquietud y nos veremos pronto en otra charla con los incansables. Muchas gracias.